6 de junio de 1944. Las 5 horas. En la batería de Kriesbeck, un oficial alemán ajusta los prismáticos. El horizonte se ha transformado en algo que su mente tarda varios segundos en procesar. No es niebla. No son nubes bajas. Son barcos, miles de barcos, extendiéndose de un extremo al otro del Canal de la Mancha, tan lejos como alcanza la vista, tan numerosos que parecen formar un puente macizo entre Inglaterra y la costa de Francia. El oficial baja los prismáticos, parpadea, vuelve a alzarlos. La imagen no cambia. Permanece ahí, una flota de una magnitud que desafía cualquier cálculo, cualquier preparación, cualquier esperanza realista de defensa. Durante 3 años, la propaganda del Reich les ha repetido que las defensas del muro atlántico son impenetrables, que cualquier intento de invasión sería rechazado en las playas, que la costa estaba bajo control absoluto, pero nadie les advirtió que podrían venir así. Levanta el teléfono de campaña que lo conecta con el puesto de mando regional. Su voz, al hablar, contiene un ligero temblor. Necesito confirmación de lo que estoy observando. Hay miles de barcos frente a nuestra posición. Al otro lado de la línea, primero hay silencio. Luego, una respuesta incrédula, casi irritada, como si el oficial estuviera exagerando o hubiera perdido la cordura. Pero cuando otros puestos de observación comienzan a reportar lo mismo, desde Cherburgo hasta Caen, la magnitud de lo que ocurre empieza a filtrarse por las líneas de comunicación alemanas como un agua helada. Los aliados han cruzado el canal. En la batería de Kriesbeck, los artilleros ocupan sus puestos. Son veteranos. Algunos combatieron en el frente del Este. Otros llevan defendiendo esta costa desde 1942. Conocen sus piezas como las palmas de sus manos. Cañones de 210 milímetros, alojados en búnkeres de hormigón de 2 metros de espesor, diseñados para resistir bombardeos, para hundir buques, para hacer que cualquier desembarco sea de un costo prohibitivo. Pero mientras ajustan la elevación de los cañones y cargan los proyectiles, a todos les ronda la misma pregunta. ¿Cómo se detiene una flota así? A 6 kilómetros de la costa, en la cubierta del crucero estadounidense Texas, un artillero de 23 años mira hacia tierra, donde las playas son apenas unas líneas grises en la penumbra del amanecer. Ha permanecido despierto toda la noche, no por órdenes, sino porque le era imposible dormir sabiendo lo que se avecinaba. A su alrededor, el mar está cubierto de buques en todas direcciones, acorazados, cruceros, destructores, transportes de tropas, lanchas de desembarco, dragaminas, buques de suministro. Una armada como nunca se había reunido. Le han dicho que son parte de la fuerza de invasión más grande de la historia, pero las cifras carecen de significado cuando se está en cubierta, con el viento frío del canal golpeando el rostro, a la espera de la orden de abrir fuego. Solo sabe que, en unas horas, miles de hombres intentarán tomar esas playas, y su trabajo es intentar que lleguen vivos. El plan de bombardeo naval ha sido coordinado con precisión milimétrica. Cada barco tiene objetivos asignados: búnkeres, casamatas, posiciones de artillería, nidos de ametralladora. Todo lo que la ingeniería alemana ha construido durante años para convertir esas playas en una fortaleza. En los próximos minutos intentarán borrarlo del mapa. 5:20 horas. La primera batería alemana abre fuego. No es Kriesbeck, sino una posición más al este. Un proyectil cruza el cielo con un silbido grave y cae cerca de un destructor, levantando una columna de agua que salpica la cubierta. Es el primer disparo de una batalla que durará todo el día. Pero, para los alemanes, ese disparo es también una declaración. Aún estamos aquí. Aún resistimos. Otras baterías se unen. Los cañones de largo alcance comienzan a buscar blancos entre la masa de buques. Los artilleros alemanes tienen años de práctica disparando contra embarcaciones que cruzan el canal. Han hundido lanchas, han dañado destructores,
Saben lo que hacen, pero nunca han disparado contra una concentración así. Es como intentar vaciar el océano con un cubo. En el Texas, las órdenes llegan por el intercomunicador. Objetivo: batería costera. Coordenadas: distancia, 6.000 metros. Ajustar elevación. Cargar proyectiles de alto explosivo. Preparar fuego. El artillero cumple mecánicamente. Ha entrenado durante meses para esto. Sabe que cuando dispare, otros 100 barcos dispararán al unísono, que el rugido será ensordecedor, que el humo será tan denso que oscurecerá el amanecer. Pero nada de eso lo prepara para el instante en que, por fin, llega la orden. A las 5:30 de la mañana, la flota aliada abre fuego. No es un bombardeo. Es una tormenta de acero. Acorazados, disparando salvas completas de proyectiles de 400 milímetros, cuyo peso equivale al de un automóvil. Cruceros lanzando andanadas de 200 milímetros. Destructores castigando la costa con todo su poder. Y entre ellos, lanchas lanzacohetes, que disparan docenas de proyectiles por minuto contra las playas. El estruendo es apocalíptico. Los tripulantes en cubierta sienten las ondas de choque en el pecho. Los vidrios de las cabinas vibran. El mar mismo parece estremecerse con cada descarga. Y en la costa, donde se alzan las defensas alemanas, el horizonte se convierte en un muro continuo de explosiones. En la batería de Crisbeck, el oficial alemán observa cómo los proyectiles comienzan a caer alrededor de su posición. Algunos yerran por cientos de metros, impactando en los campos tras la batería. Otros caen más cerca. Las explosiones levantan tierra, piedras, esquirlas de hormigón. El búnker tiembla, pero resiste. Fue construido para esto. Da la orden de replicar al fuego. Los cañones alemanes rugen. Sus proyectiles atraviesan el canal hacia la flota. Algunos caen cortos, otros pasan de largo. Pero uno impacta en un destructor, penetra la cubierta y estalla en el interior del casco. El destructor se inclina, escupe humo negro, pero se mantiene a flote. Sigue disparando. Ahí reside la diferencia. Los alemanes tienen buenos cañones, artilleros expertos, posiciones fortificadas, pero son docenas de baterías contra miles de barcos. Pueden herir, pueden dañar, pueden incluso hundir alguno, pero no pueden detener lo que se avecina, porque detrás de esos buques, en las lanchas de desembarco que se mecen sobre las olas, aguardan 150.000 hombres a la espera de la señal para aproximarse a la costa. Soldados que han entrenado durante años para este momento, que saben que algunos no sobrevivirán al día, que han escrito cartas a sus familias, han revisado su equipo una docena de veces, han rezado, o no, según sus creencias. Y ahora, mientras el amanecer rompe por fin sobre Normandía y la luz comienza a bañar las playas, ven con total claridad lo que les aguarda. Kilómetros de alambre de espino, obstáculos metálicos hincados en la arena, búnkeres de hormigón con el hocico de las ametralladoras asomando por las troneras, y más allá, en los acantilados, los cañones que, pese al bombardeo, siguen disparando. El sargento al mando de una de las lanchas observa a sus hombres. La mayoría tiene 19 años. Algunos lucen a un acné juvenil. Ninguno ha visto combate antes. En cuestión de horas, presenciarán más de lo que cualquier persona debería ver en toda una vida. Respira hondo y grita por encima del fragor de los cañones. Zarpamos en 10 minutos. Revisen su equipo. El bombardeo naval continúa. Las playas de Normandía arden bajo miles de toneladas de explosivos. Pero pronto, muy pronto, los cañones de la flota deberán callar, porque los hombres de las lanchas estarán demasiado cerca. Y entonces dará comienzo la verdadera batalla. Los primeros soldados pisan la arena y comprenden, en un instante, que algo ha salido catastróficamente mal. El bombardeo naval debía haber destruido las defensas. Los aviones que sobrevolaron antes del alba debían haberlas reducido a escombros. Sin embargo, al desembarcar,
Las ametralladoras alemanas siguen allí, intactas, esperándoles. El fuego barre la playa antes de que puedan correr. Ráfagas largas y precisas que ciegan la arena como una guadaña invisible. Los hombres caen en el agua, en la orilla, algunos incluso antes de abandonar las lanchas. Los que logran avanzar se arrojan tras los obstáculos metálicos, buscando un refugio inexistente contra las balas que silban desde todos los ángulos. Un soldado de 19 años, llamémosle Miller, yace boca abajo en la arena, con el agua helada lamiéndole las botas. A su izquierda, su sargento yace inmóvil, la mirada perdida en el cielo plomizo. A su derecha, un compañero grita pidiendo un sanitario, aferrándose el vientre mientras la sangre se filtra entre sus dedos. Miller no se mueve, no puede. Está paralizado, no por el miedo, sino por el shock absoluto de comprender que todo su entrenamiento, todos los planes, se desvanecen ante el silbido de la muerte. Las defensas de la 352, Garra División de Infantería Alemana en Omaha, permanecen operativas, porque el bombardeo previo fracasó. Los bombarderos, temerosos de golpear a las propias lanchas, soltaron sus cargas demasiado tarde, y las bombas cayeron kilómetros tierra adentro. Los proyectiles navales, disparados desde lejos, impactaron mayoritariamente en los campos tras la playa. Los defensores, protegidos en búnkeres de hormigón de 2 metros, simplemente aguardaron a que cesara el bombardeo, y cuando las lanchas estuvieron a tiro, apretaron el gatillo. En uno de esos fortines, un ametrallador alemán de 22 años, llamémosle Klaus, mantiene el dedo en el disparador, soltando ráfagas cortas y controladas. No apunta a hombres, apunta a zonas, a puntos de concentración, a cualquier movimiento. Ha sido entrenado para esto. Sabe que si vacila un segundo, los estadounidenses avanzarán. Así que no vacila. A su alrededor, otros nidos de ametralladora hacen lo mismo. Desde los acantilados, la artillería y los morteros golpean a las lanchas que siguen llegando y a los hombres atrapados en la arena. En la playa, el caos es absoluto. La cadena de mando se ha desintegrado. Oficiales caídos, unidades mezcladas, hombres de diferentes compañías y batallones están atrincherados juntos, esperando órdenes que no llegan. Miller, por fin, se obliga a moverse. Gatea hacia adelante, arrastrándose por la arena encharcada, hasta encontrar un montículo, un refugio miserable. Allí se queda, jadeando. No avanza, no lucha, solo sobrevive, como cientos a su alrededor. A bordo del buque de mando aliado, a kilómetros de la costa, los generales reciben informes desesperados por radio. Las tropas están inmovilizadas, las bajas son enormes, cero avance. Por primera vez esa mañana, alguien pronuncia la palabra que nadie quiere oír: evacuación. ¿Retirar las tropas? Después de toda la planificación, pero antes de esa decisión, toman otra. Si el bombardeo a distancia no destruyó las defensas, hay que acercarse. Mucho más. La orden se transmite a los destructores: aproximarse a 1000 metros de la playa. Fuego directo sobre los búnkeres. Disparad hasta agotar la munición. Los comandantes de los destructores dudan. 1000 metros es una distancia suicida. A ese alcance, las baterías costeras alemanas pueden hundirlos con facilidad. Las aguas pueden estar minadas, pero las órdenes son claras. Y en la playa, sus compatriotas están siendo masacrados. Los destructores viran hacia la costa. 7:15 horas. El primer destructor abre fuego desde 1000 metros. Sus cañones de 127 milímetros apuntan directamente a la tronera de un búnker. El primer proyectil impacta en el hormigón, el segundo también. El tercero se cuela por la estrecha abertura y estalla dentro. El búnker enmudece, otros destructores se unen. Navegan en paralelo a la playa, tan cerca que los soldados alemanes distinguen sus cascos. Descarga tras descarga, buscan y destruyen las posiciones fortificadas. No es fuego de saturación,
Es fuego directo, preciso, a quemarropa. En la playa, los soldados ven las explosiones en los acantilados. El fuego enemigo comienza a ceder. No cesa, pero ya no es una cortina impenetrable. Hay huecos, respiros. Un teniente superviviente se pone de pie. ¡Adelante! Hay que salir de esta playa. Miller lo mira. Su instinto le grita que quedarse es más seguro, pero sabe que quedarse en Omaha es una sentencia de muerte. La única salida es hacia adelante. Se levanta y corre. Otros lo siguen. No por valentía, sino porque el punto de quedarse quieto se ha vuelto más aterrador que el de moverse. Algunos caen, otros alcanzan la base del acantilado, donde el ángulo de tiro de las ametralladoras ya no los alcanza. Allí, pegados a la roca, pueden respirar por primera vez en horas. Los destructores siguen disparando. Klaus siente cómo su búnker tiembla con cada impacto. El polvo se desprende del techo. Una grieta surca la pared. Sabe lo que viene. Deja de disparar y se arrastra hacia la salida trasera. No es cobardía, es supervivencia. Hacia las 8 horas, las defensas alemanas en Omaha comienzan a quebrarse. No están destruidas, pero ya no son un muro. Los soldados estadounidenses, reorganizándose en pequeños grupos, comienzan a ascender por los senderos que llevan tierra adentro. Es lento, es caótico, pero es un avance. En el buque de mando, las noticias mejoran. Las tropas salen de la playa. La evacuación ya no es necesaria. Omaha no será un desastre total, será una victoria terriblemente costosa, pero una victoria al fin. Y en los destructores que navegan peligrosamente cerca de la costa, las tripulaciones siguen disparando hasta que los cañones humean y las Santa Bárbaras se vacían. No saben cuántas vidas salvan, solo saben que, mientras tengan munición, seguirán disparando. Mientras la infantería combatía en la arena, el cielo sobre Normandía se colmó de aviones. No decenas, cientos, miles, formaciones tan densas que oscurecían las nubes, rugiendo sobre el canal en oleadas continuas que no cesaron en todo el día. Cazas patrullando, bombarderos buscando objetivos, aviones de reconocimiento fotografiando cada metro cuadrado, y entre ellos, transportes lanzando paracaidistas tierra adentro, remolcando planeadores cargados de tropas, llevando suministros a las cabezas de playa. Un piloto de la Luftwaffe, de los pocos que logró despegar aquella mañana, miró a su alrededor mientras ascendía y sintió que algo se quebraba en su interior. Estaba completamente solo en un cielo dominado por insignias aliadas. Donde antes había escuelas alemanes, ahora solo veía Spitfires y Thunderbolts. Intentó acercarse a una formación de bombarderos, pero 3 Spitfire lo interceptaron antes de que pudiera apuntar. No le quedó más que huir, volando a ras de árboles, perseguido por ráfagas de ametralladora que arrancaban ramas a su paso. Aterrizó con el avión acribillado y los nervios destrozados. Otros pilotos habían tenido menos suerte. De los apenas 300 aparatos que la Luftwaffe logró enviar sobre Normandía ese día, casi un tercio no regresó. Frente a ellos, los aliados ejecutaron 14.000 salidas. Era como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Pero la verdadera diferencia no estaba solo en el cielo. Estaba en la playa, donde ocurría lo imposible. Un oficial alemán de observación, desde un búnker superviviente, miraba a través de sus prismáticos sin dar crédito. Buques que se abrían por la proa, descargando tanques directamente en la arena. Vehículos anfibios WW, que salían del agua y rodaban playa adentro. Lanchas de desembarco de tanques, LST, varadas en la orilla, actuando como muelles improvisados. Y detrás, una procesión interminable de transportes descargando tropas, munición, víveres, combustible y equipo médico. No era una cabeza de playa. Era una ciudad entera emergiendo del mar. La estrategia alemana contaba con estrangular la invasión
cortando sus líneas de suministro. Creían que, sin un puerto importante, los aliados se colapsarían en días. Se equivocaban de plano. Los aliados no necesitaban capturar un puerto. Se habían traído los suyos propios. Era ingeniería aplicada a una escala inconcebible para el alto mando alemán. Los tanques Sherman, modificados con snorkels, vadeaban el agua desde las lanchas. Los Duque Doble, anfibios versátiles, mantenían un puente logístico constante entre los buques y la costa. Los LST eran la columna vertebral del desembarco de material pesado. Miller, el soldado que había sobrevivido a las primeras horas en Omaha, pasó la tarde del 6 de junio cavando trincheras. Desde su posición, la vista era irreal. Donde por la mañana había un infierno, ahora se erguía un puerto bullicioso. Camiones formaban columnas, tropas frescas desembarcaban en orden, ingenieros instalaban depósitos de combustible. Era como si una base militar completa hubiera sido trasplantada a la costa francesa en cuestión de horas. Y eso era solo el principio. En los días siguientes, mientras la infantería avanzaba tierra adentro, en las playas ocurrió un prodigio de la ingeniería de guerra. Comenzaron a llegar, remolcados a través del canal, componentes prefabricados, gigantescos cajones de hormigón Phoenix y pasarelas metálicas flotantes. Bajo fuego esporádico, ingenieros trabajaron día y noche, hundiendo los cajones para crear rompeolas y ensamblando las estructuras. En una semana, donde solo había playa abierta, surgieron 2 puertos artificiales completos. Los Mulberry podían descargar más tonelaje diario que cualquier puerto francés antes de la guerra. Un soldado alemán capturado, siendo transportado a través de uno de estos puertos, preguntó a su guardia en un inglés titubeante cuánto habían tardado en construir aquello. 1 semana fue la respuesta. El prisionero guardó silencio. No hacían falta más palabras. Ambos comprendían el significado. No se trataba solo de una batalla, sino de una capacidad industrial y logística que la Alemania de 1944, exhausta y acosada, ya no podía igualar. Al anochecer, desde las posiciones alemanas en retirada, se veía el resplandor de las playas aliadas. No eran incendios, eran miles de luces, faroles, focos, reflectores. Los aliados ni siquiera intentaban ocultar su presencia. Controlaban el cielo, el mar y una porción de costa que se expandía cada día. Klaus, el ametrallador que había abandonado su búnker, se había replegado con los restos de su unidad. Desde su nueva posición, observaba aquel resplandor en el horizonte nocturno. Se preguntó cuánto podrían resistir. Días, quizás semanas. Pero ya no albergaba ilusiones sobre el desenlace. Había visto la marea de acero y la máquina logística que la sustentaba. La guerra en el oeste estaba decidida. Solo faltaba que alguien en Berlín tuviera el valor de admitirlo. Mientras, cientos de miles de soldados aliados dormían bajo tiendas, con el rugido constante de los motores como nana. Al día siguiente seguirían avanzando, y al otro, empujando hacia el este, kilómetro a kilómetro. Los puertos Mulberry seguían creciendo, extendiendo sus brazos mecánicos hacia el mar. Eran estructuras feas, puramente funcionales, carentes de toda elegancia, pero cumplían su único propósito a la perfección: asegurar que, esta vez, los atacantes nunca se quedarían sin lo necesario para ganar. A medida que pasaban los días, los mandos alemanes comprendieron la verdadera naturaleza de su enemigo. No se enfrentaban solo a un ejército, se enfrentaban a una economía de guerra en pleno rendimiento. Por cada tanque que lograban destruir, llegaban 3 más al día siguiente. Por cada avión derribado, se incorporaba otro a una nueva formación. Sus posiciones, una vez abandonadas tras un bombardeo demoledor, eran rápidamente ocupadas por unas tropas aliadas que parecían tener una provisión infinita de hombres y material. Un comandante de división alemán, veterano del brutal Frente del Este, anotó en su diario la diferencia esencial. En Rusia,
Destruir una división enemiga suponía un respiro táctico, un tiempo ganado. En Normandía, aniquilar una compañía aliada solo significaba que otra idéntica aparecería horas después. No era una cuestión de valor o pericia táctica, era aritmética pura. Los aliados podían asumir pérdidas. Alemania, en 1944, ya no. El muro atlántico, aquella cadena de fortificaciones proclamada por Hitler como inexpugnable, se reveló tal y como los planificadores aliados habían previsto. Un obstáculo formidable, sí, pero no una barrera infranqueable. Retrasó el avance inicial, causó bajas terribles, pero no logró detener la marea, y una vez que la línea costera fue perforada, toda la compleja estructura defensiva quedó flanqueada y obsoleta. Klaus, el ametrallador que sobrevivió al día D, pasó las semanas siguientes en un repliegue constante. No hubo grandes batallas campales ni contraataques heroicos, solo una retirada metódica, pueblo tras pueblo, ante un avance aliado lento, deliberado, y por ello, más aterrador. Esa lentitud era un mensaje. No tenían prisa, sabían que la victoria era cuestión de tiempo. Su unidad, que en junio contaba con 120 hombres, se había reducido a 40 para mediados de julio. No todos habían muerto. Muchos yacían en hospitales sin medicinas. Otros se habían perdido en el caos. Los supervivientes estaban exhaustos, hambrientos, con la moral quebrada y las líneas de suministro cortadas. El sistema logístico alemán se había colapsado. Los trenes con municiones desde el Reich eran bombardeados antes de cruzar el Rin. Los convoyes de camiones eran aniquilados desde el aire por cazabombarderos aliados que dominaban los cielos día y noche. Las escasas unidades blindadas que quedaban solían quedar inmóviles, sin combustible, y si lograban moverse, se convertían en un blanco fácil para la aviación. La guerra había trascendido el campo de batalla. Ahora se libraba en las fábricas, en las refinerías, en las redes de transporte, y en ese conflicto industrial, Alemania llevaba años perdiendo terreno. La conversación entre dos oficiales del Estado Mayor alemán, refugiados en un búnker improvisado, lo resumió todo. Hablaban de los tanques enemigos destruidos ese día. 8, quizá 10. Un resultado aceptable. Luego, calcularon cuántos tanques habían salido ese mismo día de las cadenas de montaje estadounidenses. Más de 50. Solo ese día. Mañana, otros 50. No podemos ganar esto, afirmó uno. El otro guardó silencio. No había nada que añadir. A finales de agosto de 1944, la campaña de Normandía concluyó con el desastre alemán en la bolsa de Falaise. Los que escaparon del cerco se retiraron hacia su país, abandonando equipos, vehículos y armas. Normandía se transformó en un cementerio de acero. Carros de combate carbonizados en las cunetas, piezas de artillería abandonadas en los campos, y entre el metal retorcido, miles de tumbas improvisadas. Miller, el soldado que sobrevivió a Omaha, recorrió uno de esos campos cuando ya había cesado el combate. Los equipos de enterramiento aún trabajaban. Se detuvo ante una cruz de madera que rezaba: «Soldado desconocido». Pensó que aquel hombre probablemente tenía su edad, que habría sido reclutado igual que él, que habría sentido el mismo miedo. Ahora yacía anónimo, lejos de casa. Miller no sintió triunfo, solo un cansancio infinito. La lección de Normandía, que los estrategas alemanes tardarían años en articular por completo, era lúcida y despiadada. La guerra moderna total ya no la decidía únicamente el genio táctico o el arrojo del soldado. La decidía la capacidad de producir más, de suministrar más, de resistir más. El heroísmo individual no compensaba la inferioridad industrial. El sacrificio no suplía la falta de balas. En sus memorias de posguerra, algunos oficiales alemanes reflexionaron sobre este punto. Habían comenzado el conflicto creyendo que se combatía contra ejércitos,
que la victoria dependía de maniobrar con más astucia y golpear con más fuerza. Normandía les demostró su error. No luchaban contra ejércitos, luchaban contra potencias económicas movilizadas. Y en ese campo, las fábricas de Detroit eran más letales que cualquier división de la Wehrmacht. Era una comprensión amarga. Implicaba que gran parte del sacrificio había sido, en el fondo, estéril. Alemania nunca tuvo una posibilidad real tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, no por la calidad del soldado, sino por la abrumadora capacidad productiva que sostenía su esfuerzo bélico. Klaus sobrevivió. Regresó en 1945 a una Alemania en ruinas, hambrienta y ocupada. Nunca habló de Normandía, no por vergüenza, sino porque le resultaba imposible explicar cómo se siente luchar no contra un enemigo, sino contra un sistema imparable. Miller también volvió a casa. Estudió ingeniería gracias a la ley de reajuste de los militares. Irónicamente, acabó diseñando líneas de producción más eficientes. A veces, ante una cadena de montaje en funcionamiento, recordaba Normandía y pensaba que aquella guerra la habían ganado también aquellas máquinas. Hoy, en las playas de Normandía, el visitante pasea por donde miles ofrecieron su vida. Los búnkeres alemanes siguen allí, moles de hormigón erosionadas por el viento salino, sus troneras ciegas mirando a un mar en calma. En los cementerios, interminables hileras de cruces blancas y estrellas de David marcan el precio. No son monumentos a la gloria, son recordatorios del coste. Y bajo la arena, bajo la historia y bajo el recuerdo, yace una verdad fría, industrial, desprovista de todo heroísmo romántico. En la guerra total del siglo XX, quien produce más, gana. No necesariamente el más valiente o el más astuto, sino el que tiene más fábricas, más recursos, más capacidad para seguir combatiendo cuando el adversario se ha quedado sin aliento. Es una verdad dura, pero es la verdad. Y esas playas, ahora tranquilas bajo el sol, no nos permitirán olvidarla jamás.